Buenas noches, bienvenidos una vez más a otra edición de Martes de Tertulia. Espero que estén pasando mucho mejor ya este tiempo de cuarentena, que sigan cuidándose en casita y sobre todo que estén reflexionando cada tema de nuestra danza oriental. El artículo que vamos a trabajar hoy lleva por nombre Skandarani o Miley Yalaf. Recuerdo que cuando escribí este artículo nos encontrábamos en una nube gris de desinformación y fuentes erróneas que aseguraban dar solución al tema de dónde había surgido esta danza y cuál era su principal función. Espero que disfruten el artículo, que me dejen sus comentarios y me compartan si la información que tenían era correcta, se parecía o no se parecía a lo que les voy a comentar. Comencemos. Sin duda alguna, cuando tomé el primer curso de Miley Laf en Colombia, de la mano de mi maestra María Isabel Ángel, por supuesto, quedé enamorada del estilo de movimientos, técnica, complejidad y precisión que se requería para manejar dicho manto, conservando una imagen elegante y orgullosa. Conocer el trasfondo de su origen, la música, la gracia de esta danza la hizo consolidarse como una de mis favoritas. Por supuesto, presentarla en escenario fue todo un reto que recuerdo con mucho amor. El tiempo pasó y con él la difusión de la danza. Empecé a ver interpretaciones de Mileya Laf terribles, donde se mascaba chicle, donde se boleaba la Mileya, tal cual un trapo de piso, donde los vestidos cada vez eran más y más cortos y la música era la misma que para un shabi. Por supuesto, esto no tenía nada que ver con lo que a mí me habían enseñado y causó un shock en mi cabeza brutal. Mi maestra sabiamente siempre ha dicho, hay que educar al público, pero en este caso había que educar a las bailarinas. Así que yo di carpetazo a estos números y decidí enseñarla como yo lo sabía y como yo creía que debía hacerse de acuerdo a lo que había estudiado y había leído. Impartí el taller varias ocasiones en México. Aún recuerdo que las alumnas me veían con incertidumbre, incredulidad, cuando escuchaban el origen de esta danza y su ejecución. Lo primero que hice fue preguntarles qué sabían de esta danza y aquí les comparto sus respuestas. Ellas dijeron, es folclore de Alejandría. Es un ritual para coquetear con los pescadores y conseguir esposo. Se puede escoger un personaje para interpretar, se puede mascar chicle. La música que se usa es shaabi. El manto se mueve como un velo. El vestuario es libre. La milella se debe tirar para continuar bailando sin ella. Debe de ser una actitud sexy, controladora y de apariencia fuerte para las mujeres. Mi cara de asombro con cada frase iba transformándose a espanto. Les permití terminar y enseguida comenté. La información que les voy a compartir proviene de Mahmoud Reda, quien fue el creador de esta danza, de Farida Fahmy, cofundadora de la tropa Reda, y Aun Rocky, investigadora y bailarina profesional de danza oriental. En búsqueda de verdadera inspiración, Mahmoud Reda junto con su séquito de bailarines se dedicó a estudiar y analizar cada detalle del pueblo egipcio. Fue aquí donde prestó atención al uso que las mujeres le habían dado a la mileya, así como la interacción cotidiana de la gente de los barrios del Cairo y básicamente del ambiente en el que él había crecido. No es una danza tradicional, mucho menos folclórica ni indígena. Fue una creación de Reda para sus espectáculos en teatro, usando de principio a fin su propia dinámica de movimientos característicos, respetando la forma en que las mujeres de los años 30 a 50 la usaban. No representa ninguna región de Egipto en específico. La milella se usó en distintos lugares. Fue a través del cine y la televisión que se asoció más con Alejandría, y al no haber ninguna forma de validar la información en Occidente, se empezó a manejar como folclore de Alejandría o Escandanari. No es ningún ritual para encontrar esposo. No tiene nada que ver con esto. Algunas fuentes mal informadas difundieron que las mujeres de Alejandría de dudosa reputación la usaban para coquetear con los marinos y concretar negocios. Referente al punto en el que se puede elegir un personaje, tenemos que Mahmoud Reda adoptó la idea de una mujer que se caracteriza por ser inteligente, animada, sencilla, encantadora y, lo más importante, segura. En estos días, una mujer que comparte estas características es asociada a una verdadera Bint al-Balad. Este término literalmente significa hija del país
y es usado habitualmente para referirse a las mujeres de un grupo social que reside en las comunidades urbanas dentro de los viejos distritos o ciudades y pueblos en la región del Delta y en la zona del Canal. Ahora que hemos aclarado qué no es y qué no representa, podemos pasar a la descripción de su nombre, uso y significado. Ahora que hemos aclarado qué no es y qué no representa, podemos pasar a la descripción de su nombre, uso y significado. Mileya usualmente significa largo pedazo de tela o lámina de envolver. En Túnez, las mujeres la usan literalmente como un vestido, mientras que en Egipto se usa solo para cubrir o envolver. En este orden de ideas, Laf nos habla del tipo de mileya que es. Morocco dice que no tiene una medida específica, ya que las mujeres no son del mismo tamaño. Sin embargo, Farida Fahmy sí nos da un tamaño específico, aproximadamente 2,75 metros de longitud y 1,50 de ancho. Existen varias opciones para el color: negro, negro y negro. Originalmente eran confeccionadas de algodón para mezclas de alta calidad de seda y algodón, o seda y tejidos de lana con un característico tejido de crochet en el medio. El vestuario fue diseñado y confeccionado por Farida Fahmy. No era para nada un vestido corto de colores deslumbrante que llega a rayar en lo vulgar como actualmente podemos ver. Después de toda esta información viene la pregunta inevitable: ¿cómo se usa? Morocco lo explica muy fácil. Se envuelve alrededor del cuerpo, metido debajo de un brazo y tirado sobre el hombro para ocultar la figura y la ropa. Se usan zapatos fabricados de madera con decoraciones coloridas llamados ship ship por el particular ruido que hacen. Los movimientos que se suelen hacer con ella se describen a continuación. Bint al-Balad se envuelve en la Mileya Laf de tal manera que su diafragma y caderas son claramente delineadas para mostrar las formas y las líneas de su figura. Su envoltura permite que se vea parte de su cuerpo, como por ejemplo un brazo desnudo, mientras que la otra está cubierta. La bufanda se supone que cubre el pelo. Sin embargo, por lo general, está lo suficientemente flojo a fin de deslizarse continuamente hasta la mitad, lo que exige paradas frecuentes para ajustar la milella. Ahora el tema del chicle, controversial y usado por numerosas bailarinas. Esto fue una broma de la conocida bailarina Nadia Hamdi, quien hizo una extraordinaria representación en la cual simulaba mascar un chicle. Un miembro de la audiencia que no se dio cuenta de esta sátira se levantó y salió del escenario. Esto se difundió erróneamente y Occidente lo apropió representándolo en el escenario. Al ser una danza creada prácticamente de la imaginación de un bailarín, nos permite evolucionarla y reinventarla hasta cierto punto, pero siempre respetando el origen en el que Reda se basó. No podemos humillarla, denigrarla o transgredirla. Hay algunas coreografías donde Bint al-Balad coquetea con una bebida de sabor llamada sous en Egipto, pero no es para nada una actitud sexy ni vulgar en sus movimientos. Actualmente se ha convertido parte del repertorio del show de las bailarinas en centros nocturnos, usando un tableau Millet Jalaf, normalmente presentada en el segundo o tercer lugar. Claro está, usando un vestuario adecuado y jamás un vestido de 2 piezas. En cuanto a la música, suele ser alegre, pero no demasiado rápida o escandalosa como un shabi. Algunas piezas musicales conocidas son Bos Wachuf, Shaka Haka o la más representativa, Benet Bajarín. He tratado de resumir lo más posible toda esta información para darles un panorama real de lo que esta danza significa y es realmente. Entiendo a la perfección la frustración que Farida Fahmy siente al ver en X cantidad de bailarinas y ciudades mascando chicles, donde la milaya ha sido tirada, girada, arrojada de una manera demasiado animada, tratando de representar mujeres egipcias que se desenvuelven como rameras, vagabundas, danzando en calles. Dignifiquemos esta danza a través del conocimiento y su correcta ejecución. Por último, les recomiendo leer los artículos de Madame Farida Fahmy que ya les he mencionado anteriormente. Son gratuitos y online. Adquirir el libro de Morocco,
No saben la cantidad de información que puedan encontrar ahí. Llamar las cosas como son. Millet Yalaf no es un folclore de Alejandría, es una danza escénica. Nadie más que Mahmoud Reda y Farida Fahmy pueden tener más conocimiento y autoridad para decirnos qué es esta danza. Ellos la crearon. Y por último, pero no menos importante, sigamos investigando, sigamos aprendiendo y sigamos compartiendo. Agradezco infinitamente por su tiempo y compañía en esta noche. Espero que el artículo los lleve nuevamente a la reflexión y que me compartan también sus comentarios, qué saben de esta danza, qué información tienen, si la han bailado, qué les parece. Y por supuesto, los espero el próximo martes para una emisión más de Martes de Tertulia. Gracias y buenas noches.